Bendiciones a todos mis amigos que están en contacto en este momento. Hoy quiero compartir con ustedes la parábola de nuestro Señor Jesucristo llamada la parábola de la oveja perdida. Eso está en San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15 desde el verso 1 al verso 7 dice así. En la Biblia la palabra del Señor dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Miren qué importante es entender el amor de Dios hacia todo el mundo. A veces hay personas que se sienten excluidos de la misericordia de Dios, excluidos del amor de Dios, pero no es así, sino que Dios ama a todo el mundo. Y es más, viéndolo desde un punto de vista lógico, la Biblia dice que Dios nos ama más que lo que una madre puede amar a su hijo. Más que eso, Dios nos ama a todos. Y pensando en esto, ¿por quién se preocupa más una mamá? ¿Por el hijo bueno o por el hijo malo? ¿Por aquel hijo que está en casa, que no sale de casa, o por el hijo que anda en la calle y la mamá no sabe dónde está su hijo? Usted claramente estará pensando en su mente, en su corazón, la mamá se preocupa más por el hijo que anda perdido. Pues la Biblia dice que aunque el padre y la madre nos dejaren, Dios nos recogerá porque Dios nos ama más que nuestra propia madre. Entonces, podemos decir que en cierto modo Dios muestra mayor amor por el perdido que por los que están en casa. Y aquí vemos que los fariseos no entendían esto. Dice que los fariseos y los saduceos no entendían a Jesús. Dice que los fariseos y los escribas, dice aquí, murmuraban contra Jesús porque Jesús se acercaba a los publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Los fariseos se refiere a la religión judía que era la más fuerte en ese tiempo, porque eran los que los más apegados a la ley de Moisés, guardaban el sábado, no comían cualquier cosa, eran muy fieles en sus rituales de diezmos, ofrendas, todas las cosas que decía el libro de la ley. Y estos eran los fariseos. Los escribas eran también parte de los fariseos, pero los escribas eran personas más importantes todavía entre los fariseos porque eran los intérpretes de la ley. Escribas eran aquellos que traducían los libros de Moisés y los profetas que habían sido escritos en idiomas antiguos y que ya esos idiomas no los entendía todo el judío común. Entonces los escribas eran los encargados de traducir los libros de Moisés y los profetas, traducirlos al lenguaje contemporáneo que hablaban los hebreos de ese tiempo. Entonces los escribas eran los traductores de la ley. Gente importante, conocedora de la ley. Esos eran los escribas y los fariseos. Ahora, aquí habla de publicanos y pecadores también. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los judíos que tenían trabajos públicos. Y los trabajos públicos eran los trabajos del gobierno.
O sea, el gobierno romano era el que tenía el control de las leyes territoriales del pueblo, y muchos judíos eran empleados de los romanos y eran los cobradores de impuestos, y cobraban los impuestos a sus mismos conciudadanos judíos, pero porque trabajaban para el gobierno romano. Estos eran llamados publicanos y eran gente rechazada por los judíos. Eran gente rechazada por los religiosos judíos, tanto los escribas como los fariseos. Cuando habla de los pecadores, eran las personas que no eran publicanos, pero eran gente que vivían en pecado, y por causa del pecado en que vivían, no eran aceptados en la sinagoga judía, no eran aceptados dentro de las iglesias judías, porque eran considerados inmundos, pecadores. O sea, en esto estamos hablando de los borrachos, estamos hablando de las prostitutas, estamos hablando de todo el gremio de personas que no obedecían la ley, eran considerados pecadores. Más sin embargo, aquellos judíos que eran rechazados por los religiosos judíos, por los fariseos y los escribas y los fariseos, eran los que más se acercaban a Jesús. O sea, los publicanos y los pecadores, las prostitutas, todos se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas criticaban a Jesús por esto. Entonces Jesús les dice esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, pero al contarlas todas en la tarde se da cuenta que hay una oveja que le falta, no deja las 99 en el corral que tiene en el desierto y va en busca de la oveja que se le ha perdido, aunque tenga que ir por los barrancos, por los lugares peligrosos, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, no se goza al encontrarla, tanto que la pone en sus hombros y viene y da la noticia que ha encontrado su oveja que se había perdido. Pues yo les digo que hay más gozo en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo que está mostrando el Señor aquí es el amor de Dios para el mundo, el amor de Dios para aquellas personas que quizás no tienen religión, porque se sienten excluidos, se sienten indignos de pertenecer a una religión, se sienten indignos de ser llamados hermanos, se sienten indignos de ser llamados hijos de Dios, pero Dios los sigue amando y Dios los llama ovejas, no más que los llama ovejas perdidas. Pero como son ovejas perdidas, Dios anda buscándolos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás usted se sienta como se sentían los publicanos. ¿Cómo se sentían los publicanos? Rechazados por su propia gente, rechazados por su familia, por trabajar en un oficio que, aunque le servía para ganarse la vida, pero un oficio detestable por sus conciudadanos, porque trabajaban para el gobierno romano. Así se sentían los publicanos, pero Jesús se acercaba a ellos. Quizás usted se sienta como se sentían los pecadores. No podían acercarse a una sinagoga porque los religiosos los rechazaban. No les permitían entrar a la iglesia porque eran considerados inmundos, porque andaban en alguna clase de pecado, ya fuera por la borrachera, la drogadicción, la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, y eso los excluía de poder entrar a una sinagoga. Quizás usted se sienta así, pero quiero decirle que Jesús con esta parábola les dijo que Él a ellos había venido, porque Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que hay gozo en el cielo cuando uno de ellos se arrepiente de su pecado, porque el Señor lo que busca no son personas buenas para salvar, sino personas perdidas que necesitan salvación, que necesitan la ayuda, que necesitan el perdón de pecados. Hay esperanza para usted, no importa la situación en que usted esté, lo único que tiene que hacer es arrepentirse del pecado y buscar a Dios, porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es la oveja perdida? Puede ser usted. Yo también fui una oveja perdida
y por la misericordia de Dios fui encontrado por el Señor y ahora le sirvo al Señor. Pero todos nosotros hemos sido una oveja perdida, encontrada por el pastor de pastores, el pastor Jesucristo. Busque a Dios. Dios le está buscando a usted. Dios le ama a usted. No hay por qué seguir perdido porque Dios le está buscando. Que Dios le bendiga.